Nos acompaña la profesora de la UCLA, Nelly Velázquez. Ella es la coordinadora del núcleo de vicerrectores académicos de las universidades del país. Hoy aquí en la segunda reunión ordinaria de vicerrectores académicos que está haciendo aquí en la Universidad de Carabobo. Profesora, bienvenida a nuestra casa de estudios y quisiera que nos comentara el motivo de este encuentro en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, sobre todo la valoración tan importante de lo que es la Universidad de Carabobo, su trascendencia en el país y a nivel internacional, y bueno, y el aprecio del que uno disfruta y que uno también le da a cada uno de los miembros de esta comunidad, porque la familia universitaria es una sola en el país. Esta segunda reunión ordinaria del núcleo de vicerrectores académicos constituye parte de la agenda que está programada para cumplirse en todo el año 2016, al igual que en otros años. Nosotros tenemos reuniones ordinarias y extraordinarias. En esta reunión ordinaria tenemos un punto muy importante que se refiere, y precisamente lo va a presentar la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que se refiere a la problemática de presupuesto por la cual están atravesando las universidades, sobre todo por lo que significan los programas académicos, lo que significa el desarrollo estudiantil, que en algunas universidades el bienestar estudiantil, y lo que significa también las bibliotecas. Nosotros posteriormente vamos también a realizar una presentación en el núcleo, pero vamos a convocar a los coordinadores del núcleo de extensión, del núcleo de autoridades de posgrado, del núcleo de investigación, para un poco presentarle a las autoridades ministeriales cuál es la situación de las universidades. Nosotros en las universidades habíamos estado trabajando conjuntamente con el ministerio en un proceso denominado acreditación. El proceso de acreditación simplemente significa determinar unos indicadores de calidad que son los que garantizan el éxito y la calidad de todos los programas académicos. Esto se aplica a nivel de pregrado, a nivel de posgrado. Y realmente el ministerio había asumido muy en serio, en conjunto con el núcleo de vicerrectores académicos, el cumplir con esos procesos de evaluación, que es una evaluación no con el sentido punitivo, sino con el sentido de mejorar las universidades, de que tengan indicadores de calidad que sean altamente competitivos, no solamente a nivel nacional e internacional, sobre todo por la responsabilidad que nosotros tenemos en la formación de profesionales. Sin embargo, el ministerio no continuó. Empezaron con el proceso de acreditación Arcosur, que deviene precisamente de la alianza que está establecida en Mercosur, y tenía un proceso inclusive de evaluación de pares de otras universidades, y muchas de nuestras carreras fueron acreditadas, sobre todo el campo de la agronomía, veterinaria, arquitectura y enfermería. ¿Qué significa ser acreditada? Un poco para ir paso a paso desmenuzando estos 3 puntos que nos acaba de decir. Acreditación significa que la universidad cumple con todos los indicadores que están establecidos para garantizar la calidad. ¿Qué significan esos indicadores? Por ejemplo, en lo que se refiere al plan de estudio, que cumple con todas las horas que están establecidas de acuerdo al área del conocimiento y las asignaturas que están vinculadas. Que además es distinto en todas las universidades. Es distinto en todas las universidades. Perfecto. ¿Qué significa que está acreditado el plan de estudio? Que hay una homologación en ese proceso de ejecución del plan de estudio y permite la movilidad natural de los estudiantes, y no tendríamos por qué tener el proceso de equivalencia. Indicadores en lo que se refiere a que las bibliotecas tienen toda la bibliografía especializada, las publicaciones periódicas continuas, que la infraestructura tiene capacidad para atender el número de estudiantes o la matrícula de cualquier plan de estudio, que se cuentan con los laboratorios de tecnologías de punta y laboratorios de computación que cumplen con los estándares internacionales, sobre todo por la preparación de nuestros estudiantes, que se tiene la infraestructura adecuada, que se tienen procesos para evaluar el desempeño del docente, que se tiene el modelo educativo de la universidad. Entonces son una serie de indicadores que garantizan no solamente el cumplimiento de misión de la universidad, sino que el producto que egresa con calidad. ¿Y qué significa la acreditación? Que el ministerio va a poder tener con claridad cuáles son las debilidades que deben ser superadas por cada universidad. Por ejemplo, que puedan determinar que en una universidad tienen unos laboratorios que necesitan ser renovados, eso conformaría parte del presupuesto al cual está obligado el gobierno para darle los recursos a la universidad, porque es una responsabilidad del ministerio. En este programa de acreditación estaban todas las universidades. Cuando digo todas, las autónomas y quizás la que está adscrita un poco solamente, no sé cómo funciona lo del gobierno, todas nada las más. Universidades. Todas las universidades. Las universidades nacionales que son autónomas y experimentales. Al día de hoy, profesora, ¿cómo está ese proceso? ¿Detenido? ¿Siguió avanzando? ¿Se paró? ¿Hasta dónde llegamos? Está paralizado. Llegamos a acreditar ese conjunto de carreras que anteriormente indiqué. Nos dieron un lapso de cumplimiento de las debilidades que fueron encontradas en cada una de esas universidades, y cuando vuelvan a repetir ese proceso de acreditación se supone que todas esas universidades cumplieron. Por ejemplo, en el caso de la UCLA, hubo una observación de que el modelo de evaluación del desempeño del docente debería ser ejecutado en su totalidad en las carreras que fueron evaluadas.
y nosotros estamos trabajando en eso, pero también se consiguieron fallas en algunos aspectos de infraestructura, en algunos aspectos que se refiere a la biblioteca, y si nosotros no tenemos los recursos, es imposible que nosotros podamos cumplir con las exigencias de esos indicadores de acreditación. Entonces eso es bien importante. Hubo un segundo intento del gobierno, que fue con el CESA, con el Sistema de Evaluación, Supervisión y Acreditación, que fue durante la gestión de la doctora Yavira Córdoba, y estaba el doctor Rubén Reynoso como vicerrector académico y como viceministro de Políticas Académicas del Ministerio. Pero ese segundo intento fue muy criticado a nivel del núcleo de vicerrectores académicos, porque era como la adaptación de un sistema de acreditación que inclusive muy bien investigado y profundizado por esta Universidad de Carabobo, del doctor Jorge González de la UDUAL. Ese sistema de acreditación tiene unas razones científicas de su creación, y cuando fuimos a ver la aplicabilidad en el país fue muy politizado, o sea, fue muy determinado de acuerdo a las políticas de Estado que tienen que ver mucho con las políticas de gobierno, que yo creo que debe ser totalmente autónomo. La política de educación no puede estar direccionada por las políticas del gobierno, ni por el gobierno de turno, porque la educación es universal y una de las cosas que uno debe garantizar es la libertad de ideología y de pensamiento, y la universidad es plural. Entonces nosotros no podemos tomar como norte o como timón de nuestro proceso de educación una tendencia ideológica del pensamiento. Profesora, acláreme algo. En este proceso de acreditación, que por lo visto han hecho mucho énfasis en eso, la diversidad sigue siendo un punto importante. Se lo pregunto porque cada universidad ofrece distintas carreras, y no solamente distintas carreras, sino también el pensum varía quizás dentro de lo que es adaptarse al entorno de cada universidad. ¿Cómo es en este momento ese punto? ¿La diversidad sigue existiendo o hay alguna manera, algún indicio de que quieran unificar un criterio en ese sentido? Bueno, realmente las universidades autónomas y experimentales que datan desde antes que este gobierno asumiera por determinación de un proceso democrático, porque hay que estar claro que este gobierno llegó a ser gobierno por la democracia de este país. Todas las universidades que tuvimos hasta esa fecha, nuestro origen está antes de esa fecha, tenemos libertad plena. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que existen los programas nacionales de formación. Los programas nacionales de formación, que por cierto íbamos a tener una presentación sobre eso, responden precisamente a una política de Estado, que es determinar unos planes de estudio con un conjunto de docentes de diferentes universidades, y que es un plan homologado para todas las universidades. Quiere decir que el Plan Nacional de Formación, por ejemplo, en Administración y Contaduría, es el mismo para todas las universidades que administran ese Plan Nacional de Formación. Yo no creo que eso no sea positivo. Creo que cada universidad debe tener una estructura curricular fundamental en el área del conocimiento. Por ejemplo, lo que se refiere a administración debe cumplir con una estructura curricular básica, pero se debe permitir la diversidad, porque la diversidad a partir del sexto, séptimo semestre permite que el estudiante pueda especializarse. Sobre todo que nosotros todavía no hemos ido a ese proceso de transformación dentro de los planes de estudio, que podamos reducir las carreras a 4 años y podamos tener la diversidad de posgrado que permita la especialización y evitar la especialización temprano, que eso se da mucho en otros países. Aquí han habido intentos, el problema es que la diversidad de las ofertas de posgrado es muy limitada y no permite precisamente que esa especialización temprana se evite, porque no hay cómo formarse a nivel de posgrado en todas las ramas del conocimiento que se originan de cada una de esos planes de estudio. Entonces, hasta que nosotros no llevemos una política seria en esos procesos de transformación universitaria, no pudiésemos hablar precisamente de tener planes homologados. Yo creo que como los tenemos actualmente, de hecho yo trabajé durante 5 años en lo que se refiere a la acreditación de los planes de estudio de informática, de sistemas, de computación, y tuvimos un acuerdo en un plan de estudio básico, y de ahí en adelante cada universidad podía determinar las orientaciones que ellos considerasen. Por ejemplo, si la especialización era en base de datos, ellos tenían sus asignaturas que correspondían a ese nivel de especialización, pero ya en los semestres avanzados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Que un estudiante que venga de una universidad, por ejemplo, en la UCLA, y vaya a ir para la Simón Bolívar, a un área de computación, pueden tener un plan básico que es, ahí viene la homologación. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Las áreas de orientación y especialización que ellos puedan tener en los últimos semestres. Ya estamos llegando al final, pero no quiero despedir sin concentrar en esta pregunta algunas cosas importantes. Algo así como, ¿cuántos vicerrectores están presentes en esta reunión? Y desde su punto de vista, al día de hoy, ¿cuál es el obstáculo más grande que debe sortear la universidad venezolana?
De acuerdo a la lista de protocolo deberían estar 74 vicerrectores por las nuevas universidades territoriales. Yo creo que lo más difícil que debe sortear la universidad venezolana es la situación del país. La situación del país es en extremo crítica. Los estudiantes de nosotros en estos momentos, y lo decía yo ayer en el Consejo Universitario, han cambiado sus mecanismos de lucha para obtener su título e irse del país. Y cuando uno dice que han cambiado sus mecanismos de lucha y que se someten a cualquier condición que esté determinada dentro del disfrute que ellos tienen de las provincias estudiantiles, es que los estudiantes, no importa si no hay comedor, no importa si no hay transporte, no importa nada, lo que importa es obtener el título. Y uno como universitario que se formó en este país, que tuvo las oportunidades que nunca han sido de bonanza, pero nunca han sido tan limitadas con las que estamos viendo anteriormente, vemos el futuro de nuestro país con gran tristeza. Y yo creo que eso es una realidad que es difícil que se oculte. Y yo invitaría a quienes puedan tener dudas de lo que yo estoy planteando a visitar las universidades y visitar las cifras de la cantidad de estudiantes que inclusive abandonan los programas de estudio en los cuales ellos se inscriben por vocación o por necesidad o por aspiraciones de formarse. La deserción ha sido muy significativa, no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores. Ayer, por ejemplo, en el Consejo Universitario nosotros aprobamos la renuncia de 2 profesores que no solamente son excelentes personas, sino excelentes profesionales, que la universidad puso su mayor esfuerzo en la formación de ellos a nivel de doctorado, pero uno no puede exigirle a la gente sacrificio. No todo el mundo está obligado a asumir el sacrificio de lo que significa vivir actualmente en nuestro país. Y ese sacrificio está en la familia, y al estar en la familia está en nuestros jóvenes, está en nuestros profesores, están entre los padres y madres trabajadoras que tienen esas esperanzas cifradas en ver a sus hijos profesionales, pero cuando observamos el horizonte de ese futuro que los espera, vemos que no tienen muchas esperanzas. Y que a pesar de que uno sea firme en cómo vive la esperanza y que esté sólidamente cimentado en la fe, eso no se le puede exigir a los demás, porque la esperanza uno nunca la pierde. Lo que es importante, y yo digo que cuando hablamos de diálogo, yo quisiera realmente oír palabras que signifiquen que están en un diálogo, porque se habla de diálogo a nivel público, pero cuando usted oye a los interlocutores, usted dice de qué diálogo están hablando, del diálogo de que yo te someta a ti a las condiciones que yo considere para yo poder dialogar contigo, de un diálogo que te reprima totalmente la libertad, de un diálogo que te extinga totalmente como ser humano porque tú tienes que actuar y decir y comportarte como yo aspiro que tú te comportes. Ese no es el diálogo. El diálogo significa tolerancia, pero significa tolerancia en el entendimiento. En el entendimiento significa que cuando yo estoy conversando con alguien, yo estoy escuchando, yo estoy internalizando, me estoy revisando a mí misma de lo que yo debo validar y cambiar. Hasta que eso no exista dentro de la conciencia de quienes pretenden dirigir el país o quienes están dirigiendo actualmente el país para mí está en un rumbo con un gran nivel de incertidumbre. Así que el llamado a esos gobernantes es que toda esa esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones, todas esas aspiraciones que tenemos en una nueva Venezuela y que tienen en ellos en este momento la responsabilidad, es que se revisen ellos mismos. Yo anoche oí un programa de televisión y entonces uno oye esos tonos despectivos de gente del gobierno hacia lo que significa la oposición. Se olvidan de que ellos llegaron ahí por un proceso de democracia, que esta lucha del año 28 permitió que el presidente que hoy falleció y el que tenemos actualmente pudieran ser electos. ¿Por qué no respetamos a esos líderes? ¿O es que reconocemos solamente la democracia y no queremos reconocer la historia de este país? Quien no reconoce la historia se está desconociendo a sí mismo, porque la historia de este país la construimos todos. En el pasado uno, en el presente quienes estamos y en el futuro a quien les corresponde. Gracias a la profesora Nelly Velázquez, ella es la coordinadora del núcleo de vicerrectores académicos de las universidades del país que se reunieron aquí en la Universidad de Carabobo.